fue enviado a reedificar el muro porque había sido derribado, había sido destruido, la ciudad había sido atacada, quemada. Otros pueblos habían tomado cautivo a lo que es Judá, y Dios vio un corazón dispuesto, un corazón necesitado, un corazón hambriento de Él, como el de Nehemías, que era copero del rey. Y él dice que estaba en oración y en ayuno cuando Dios le habló. Y cuando le dieron las noticias de lo que había sido de Judá, Dios puso un pesar muy grande en su corazón y Dios lo mandó a reconstruir los muros. En el capítulo 4 de Nehemías 2 dice: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti. Envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Y Dios lo mandó a que la reedificara. Y tú podrás decir esta mañana: ¿qué tiene esto que ver conmigo? Yo no soy nadie en especial, yo no soy nadie destacado, no tengo riquezas y quizás muchas habilidades tampoco. Pero Dios utilizó un copero, a una persona que toda su actividad era llevarle la copa del vino al rey, probarla antes para ver que no estuviera envenenado, descompuesto, y sucesivamente dárselo al rey para que él lo bebiera y degustara. Y Dios lo utilizó a un hombre que prácticamente era un esclavo, era una pertenencia del rey. Él no tenía la libertad de andar por la vida libre y corriendo, sino dependía de un rey al cual tenía que trabajarle todos los días, al cual dependía todos los días, y Dios lo utilizó. Y esta mañana tenemos que analizar y tenemos que comprender cuál es el muro para nosotros, cuál es ese muro que tenemos que reedificar, porque para algunos será nuestra familia, nuestro empleo, nuestra casa, nuestro negocio, aún nuestro matrimonio, nuestra vida espiritual, nuestra iglesia. ¿Y cuál es el muro que nos manda Dios hoy a levantar? ¿Cuál es ese muro que nos tiene quebrantados, que nos tiene destruidos, que nos tiene descubiertos ante los demás, ante el mismo ataque del maligno? ¿Cuál es ese muro que nos tiene a la intemperie? Y es necesario que comprendamos de qué nos está hablando a cada uno de nosotros, porque cada quien tiene un muro distinto. Y Dios sabe qué es lo que necesitas. Dios sabe en dónde es que tú necesitas esa ayuda. Dios sabe de qué le has estado pidiendo. Y tú dirás: bueno, ¿cómo hago yo para reedificar mi situación? No tengo los medios, no tengo las capacidades, no tengo el talento. ¿Cómo quieres que yo arregle algo que no pude hacer bien desde el inicio? ¿Cómo quieres que arregle algo que no ha podido despegar? ¿Cómo quieres que arregle algo a lo cual no se le ve tanto futuro? Y cuando Dios mandó a Nehemías, cuando Dios lo mandó a reedificar el muro, también Dios lo mandó con los recursos. Y esta mañana es lo que Dios quiere hablarnos, porque para poder hacer una obra primero tenemos que levantarnos y tomar la decisión y tener la fe suficiente para saber que sucederá. Y Dios lo mandó y Dios le dio una palabra y Dios le proveyó esa palabra y Dios le dio todo lo que se necesitaba. Y Dios nos va a dar todo lo que se necesita. Y Dios lo ha dado y Dios lo ha demostrado. Y Dios ha abierto los cielos con esta iglesia para que se levante y lo va a seguir haciendo. Y Dios ha abierto los cielos contigo y te va a proveer, pero necesitamos levantarnos. Dice en el versículo 8 que Nehemías le pidió al rey que le diera unas cartas para que así nadie le hiciera daño de los reinos que tenía
también le dieran el apoyo que necesitaban. Y el rey lo concedió. Y dice la carta para Asad: guarda del bosque del rey para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y en la casa que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios. Y Dios abre las puertas, Dios abre las ventanas de los cielos, Dios abre las conexiones divinas, Dios abre todo lo que necesitamos, y no hay que tener dudas de que si Dios nos manda algo, Él va a suplir. Pero esta mañana tenemos que recapacitar y pensar a qué nos envió Dios. ¿Qué es aquello a lo que Dios te ha estado hablando? ¿Qué es aquello que Dios te ha estado poniendo en el corazón, la necesidad tan grande de hacer? Y no hacemos por el miedo a las circunstancias, el miedo a la provisión. No lo hacemos por el miedo a qué van a decir o qué vamos a hacer. Porque Dios, cuando nos manda a hacer algo, Él se encarga de todo. Pero también hay veces que tenemos que callar. Porque Nehemías no le dijo a nadie nada, no anduvo abriendo la boca para nada. Dios lo mandó a concretar un plan, Dios lo mandó a hacer algo, y por más que él quería hablar, él tuvo que guardar silencio. Y también tenemos que entender que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades. Y hay veces que tendremos que tener cuidado de a quienes hablamos, porque también el enemigo nos escucha y también el enemigo se va a encargar de desanimarnos cuando Dios nos mande algo. El enemigo siempre se va a encargar de querer destruir aquello que Dios mandó. El enemigo siempre va a desear desanimar a aquellos que Dios ha mandado. Y no te desanimes si un día hay muy pocas personas aquí, porque cuando Dios va a mandar un avivamiento, lo primero que quiere es que los que están en su casa, cuando Dios lo va a mandar, el enemigo quiere que nosotros nos desanimemos y que creamos que no es cierto, que no va a pasar, que no va a fluir. Pero entre mayor es la misión que Dios pone, también mayor es el ataque que el enemigo da. Dice que llegó a Jerusalén pues, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche yo y uno de los pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en la que yo cabalgaba. Y tú dirás, ¿por qué? Porque hubo otros 2 reyes que en cuanto se enteraron lo que Dios iba a hacer, se enfurecieron y empezaron a atacarlo. Y el enemigo empezó a atacar y a querer amedrentar y a desanimar a las personas que trabajaban para reconstruir el muro. Y Dios siempre los protegió y siempre los va a proteger, pero también todos tuvieron que poner de su parte. Dice la Biblia que todos pusieron su esfuerzo, todos se reunieron en común acuerdo. Y es lo que necesitamos esta mañana, todos tener un acuerdo común para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Porque Dios quiere que nos levantemos como iglesia, pero para poder hacerlo necesitamos ir todos en la misma dirección. Necesitamos ir todos al mismo destino. Necesitamos ir todos con la misma hambre y la misma sed de la fuente que es Jesucristo. Y para que nosotros podamos ver las maravillas necesitamos estar enfocados y trabajando para Jesús. En el versículo 17 dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos. Primero analizaron a dónde estaban. Tenemos que analizar sobre qué estamos parados, porque cuando toca hacer cambios, no siempre se trata de que estamos en el lugar mejor, no siempre se trata que estamos en la punta de la cima, sino normalmente cuando toca hacer cambios es porque estamos hasta abajo. Y tenemos que analizar en dónde estamos y reconocer que estamos mal. El primer paso para cambiar es aceptar
que algo no se ha estado haciendo bien, que algo nos falta. Y cuando nosotros aceptamos en dónde estamos parados, donde nosotros aceptamos cuando nos falta hacer más, cuando nos falta buscar de Dios más, cuando nos falta tener más a Dios en nuestro corazón, y entonces lo comprendemos y lo aceptamos, es el primer proceso que tenemos que vivir para humillarnos a Dios y para rendirnos a Él. Dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, yo sanaré su tierra. Dios no dice: si se humillare mi pueblo, los voy a perdonar y entonces van a quedar igual. No, dice: yo los sanaré. Si están tirados, los voy a levantar. Si están muertos, van a revivir. Si están enfermos, los voy a sanar. Pero lo primero que necesitamos es humillarnos ante Dios, tener la humildad de decir y de reconocer: estamos mal. Entonces dice que Jerusalén está desierta. A causa de que estaban mal, Jerusalén había quedado desierta. No había nadie. Las casas estaban vacías, el muro estaba quemado, las puertas estaban derribadas, las ventanas rotas. Y todo fue consumido por el fuego. Pero dijo algo importante. Dijo: vengamos todos y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en el oprobio. Salgamos de lo malo que hayamos hecho, compongamos el camino, enderecemos la vereda. Y Dios nos manda esta mañana a decir: es momento de que cambien el camino, de que si iban hacia atrás se den la vuelta, de que no se aparten a izquierda o a derecha, sino que permanezcan en este libro y en la misión que Él nos envió. Necesitamos reconocer que estamos mal y volver a Dios, porque Él es la clave de toda solución. Él es la clave que abre los cielos. Y cuando nosotros reconocemos que estamos mal, entonces Él sanará nuestra tierra. Pero tenemos que humillarnos a Dios. En el versículo 18 dice: entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Pero es la hora, como se llama este tema, levántate sin miedo. Porque Dios nos manda que nos tenemos que levantar y edificar. Tenemos que levantarnos de donde estamos, de la comunidad. Tenemos que levantarnos de la enfermedad. Tenemos que levantarnos de la tristeza, del desánimo. Tenemos que levantarnos de esa nube que nos tiene atados, que no nos deja ver hacia adelante, que decimos: no podemos hacer más, cuando la sociedad está tan necesitada, cuando está tan hambrienta de Dios, y nosotros estamos encerrados por una nube que no podemos ver a los demás. Y tenemos que trabajar para levantar los muros, para levantar la iglesia, para levantar nuestra casa, para levantar nuestra familia, para levantar nuestra vida espiritual, para levantarnos económicamente. Tenemos que trabajar, pero tenemos que levantarnos, porque cuando uno amanece, cuando uno se despierta de la cama, lo primero que tiene que hacer es levantarse. Cuando uno está acostado, se sienta, luego se levanta y luego se va a hacer todo lo que tiene que hacer. Y no podemos seguir más acostados, no podemos seguir más durmiendo espiritualmente y dejar que nos lleve el mal. No podemos seguir durmiendo mientras el mundo se quema con la aflicción que trae la vida. ¿Cuántas personas están necesitadas de Dios y nosotros nos quedamos mirando a los demás? Necesitamos atraer al Espíritu Santo a nuestra vida, y tenemos que lograrlo. Y tenemos que buscar más de Dios con un corazón sincero y un corazón rendido a Él, y decirle: Señor, te necesitamos a ti. Por nuestras fuerzas no pudimos hacer las cosas, por nuestras capacidades no podemos hacer las cosas,
iglesia se levante. Él nos ha bendecido, ha abierto los cielos, dio las cartas para que todos provean y cooperen para que esto se pueda levantar. Dios ya dio el primer acceso del pacto, ya dio la primera carta. Lo primero era tener la provisión, la está dando. Lo segundo es que nos pongamos todos en común acuerdo y nos levantemos. Dios ya envió a su Espíritu Santo, ya te envió a ti y a mí en este lugar. Ya envió la provisión divina, la provisión económica, envió a la gente. Solo necesitamos levantarnos y ponernos de acuerdo para que Él pueda obrar y para que Él pueda seguir adelante. Ya para terminar, había una mujer que estaba mal, que llevaba 12 años mal, sufría, no dejaba de fluir sangre de ella, era inmunda, no se podía acercar a la sociedad, no se podía acercar a donde había la multitud, pero tuvo que tomar una decisión crucial, tuvo que tomar una decisión que cambiaría su destino, tuvo que verse en la dificultad de la vida, de afrontar las decisiones. Y cuando ya no le quedaban más médicos a los cuales acudir, y cuando ya no tenía más recursos, no tenía otra opción, tuvo que tomar la decisión de acudir a Jesús. Y muchas veces estamos desgastados, estamos aturdidos, estamos golpeados por la vida, estamos acabados y decimos, ¿cómo le vamos a hacer? Pero solo hay una decisión que tomar y se llama levantarse e ir hacia Jesús. Y se levantó, y a pesar de que era inmunda y de que socialmente pudo haber muerto apedreada por la sociedad porque no podía acercarse a nadie, porque era vista como impura, como alguien que no podía estar cerca de los demás, decidió levantarse con fe y meterse entre esa multitud de gente desesperada y hambrienta por Jesús, y abrirse camino uno a uno y acercarse y mover a las personas y quizás luchar y empujar. Pero cuando llegó a Jesús, con tan solo un toque de su presencia, un toque de su manto, fue transformada y fue cambiada. Y entonces, de ser una persona enferma, una persona moribunda, pasó a ser un testimonio de cómo Dios se había glorificado, de cómo Dios se había levantado. Pero todo sucede cuando tomamos la decisión de levantarnos, cuando tomamos la decisión de ir a Jesús. No hay otra cosa más que Jesús. No hay otro lugar mejor que acercarnos a Él, y nuestro futuro cambiará, nuestro destino cambiará, nuestra situación cambiará. No necesitamos tener a Jesús a cada instante con nosotros diciéndonos qué hacer, qué decir. Solo necesitamos un toque de Él y todo esto estará lleno. Tu vida estará llena, tu bolsillo también, porque Él cuando bendice, te bendice en espíritu, pero te bendice en los medios. Y cuando Él nos llama a hacer algo, Él nos provee. Pero tenemos que reconocer que no nos queda otra opción más que Jesús. Y dice que Él abrirá la fuente de la abundancia del Espíritu Santo, la abundancia de la vida, del alma, donde Él saciará las necesidades de nuestro corazón. Porque cuando tenemos a Jesús no andamos más vacíos, no andamos más tambaleantes. Si tú te has preguntado por qué hoy ando triste y mañana ando normal y pasado ando deprimido, ¿por qué intento hacer algo y no lo puedo lograr? Porque la clave es que necesitamos más de Dios, más de Jesús, porque nuestras cargas no las vamos a poder llevar, son muy pesadas. Los yugos son muy pesados. Por eso Dios mandó a su Hijo Jesús para que Él se llevara todo en la cruz y aligerar nuestra carga. Pero la sociedad del mundo vive una vida pesada en espíritu, pesada en jornadas laborales, pesadas en pecado. Y nosotros tenemos la maravilla de vivir una vida
ligera entregando nuestras cargas a Jesús. Dice: vengan a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias, porque en ti está la fuente de vida, en tu luz vemos la luz, dijo el rey David en Salmos. Porque en la abundancia de su casa lo tenemos todo. Cuando tenemos a Jesús, Él se encarga de todas las cosas. Porque cuando bebemos de Él de día y de noche, cuando oramos, cuando leemos la Biblia, tenemos la fuente de la vida y andamos llenos. Nunca más vuelve uno a tener sed. Aunque el enemigo quiera derribarnos, quiera acabarnos, tenemos la fuente de la vida que nos levanta, que nos llena de energía, que nos sustenta. Pero necesitamos levantarnos y resplandecer, porque ha venido la luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es momento ya de levantarnos. Hemos estado sentados por los afanes de la vida, por las situaciones que nos han golpeado, pero la luz de Jesús está sobre nosotros. La luz de Jesús está en cada uno de nosotros y tenemos que aprovecharla. Tenemos que brillar en la oscuridad. Jesús se levantó de la muerte, se levantó de la cruz y venció a la muerte, venció a las enfermedades, venció a la maldad. Y cuando nos levantemos se va a transformar este ambiente, se va a transformar esta ciudad, se va a transformar este país si tomamos la decisión de levantarnos. Y va a haber un cambio tan grande que se va a glorificar a Jesús. No vamos a ser los protagonistas de lo que viene, sino va a ser el Espíritu Santo. Cuando esta ciudad esté avivada, cuando esta colonia esté avivada, cuando tú y yo estemos avivados. Y por eso en esta mañana tenemos que aferrarnos a Él, tenemos que agarrarnos de Él. Cuando la luz de Jesús llega a nuestros corazones, todo cambia, todo se ilumina, la oscuridad se va. La oscuridad desaparece y vemos al perdido enderezar sus veredas, vemos a los cautivos ser liberados, a los enfermos ser sanados, a los paralíticos levantarse, porque cuando la luz de Jesús llega, todo cambia. Y dice en el versículo 15: fue terminado pues el muro el 25 del mes Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las cosas, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha la obra. Y es lo que va a pasar. Si Dios tiene un plan contigo, Dios lo va a cumplir. Si Dios te mandó, Dios lo va a hacer. Si Dios te dijo que te va a levantar, Él te va a levantar. Y aunque algunos se van a echar en contra tuya, en contra mía, en contra de todos, dice que reconocerán que nuestro Dios está con nosotros. Reconocerán que Dios está contigo. Reconocerán a donde quiera que vas que tú eres hijo del Dios que hace milagros, que hace maravillas, del Dios de poder, del Dios de autoridad. Y entonces, como león, andará su Espíritu Santo contigo, y a quien te quiera hacer daño lo derribará. A quien te quiera hacer daño serán destruidos, porque verán que tu Dios fue el que lo hizo, que tu Dios fue el que te levantó. Y si Dios está haciendo la obra, tenemos que tener fe que la va a concluir. No tenemos que desanimarnos, porque cuando Jesús está en la barca, Él tiene el control. Cuando Jesús está en la barca, Él se encarga de que todo salga bien. Pero tenemos que levantarnos en fe. Los discípulos, cuando vieron la circunstancia dura, corrieron a Jesús porque decían: Maestro, vamos a morir. Y Jesús les dijo: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo van a entender? Y se levantó y reprendió a los vientos. Y esta mañana Dios nos manda a levantarnos, pero a levantarnos sin miedo. Quizás el futuro no se ve alentador,
quizás las circunstancias no se ven las más favorables, pero tenemos que levantarnos sin miedo. No tenemos por qué tener miedo de caer, porque solo pueden caer quienes están arriba. Si nosotros estamos abajo, ¿cómo vamos a caer? Tenemos que levantarnos, tenemos que tomar la decisión de levantarnos y marchar hacia adelante. Había un limosnero sentado a la puerta de la iglesia y a todos les pedía una moneda, a todos les pedía algo. A todos les rogaba que le dieran algo para que comiera, para que viviera. Y cuando venían dos hombres comunes y corrientes, o más corrientes que comunes, él se les quedó viendo de una manera insistente y se despertó un interés en él especial. Y en Hechos 3 menciona que cuando ese hombre vio a Pedro y a Juan, se desesperó y empezó a gritarles: ¡Ey, una limosna! ¡Güero, una limosna, por favor, güero! Y entonces quería algo de ellos. Él no sabía qué, pero él sabía que ellos algo tenían para darle, porque vio algo especial. Vio unos hombres que se levantaron, que tomaron la decisión de dejar atrás todo lo que tenían, que dejaron la balsa flotando en el mar por seguir a Jesús, que no les importó si se la llevaba la marea lejos o si perdían lo que tenían. Ellos lo dejaron atrás y se fueron con Jesús. Tomaron la decisión de levantarse sin mirar atrás. Y cuando ellos se acercaron, él siguió diciéndoles: una limosna, por favor, denme algo. Ustedes tienen para darme algo. No se vayan, regresen. Y dice la Biblia que cuando ellos llegaron, fijaron los ojos en él y le dijeron: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando a recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Levántate y anda, te dice el Señor. Levántate sin miedo. Solo Dios va a controlar qué sucederá mañana, pero hoy levántate sin miedo. Levántate sin estar pensando qué va a pasar. Hay personas que van por la vida pensando que les va a ir mal y que les viene un castigo y que les viene tribulación y que les viene la paga del pecado. Y eso solo lo sabe Jesús. Nuestra obligación es levantarnos con valor y andar. Y si uno le abre su corazón, Él nos va a llenar, Él nos va a sanar, Él nos va a proveer, Él nos va a librar, Él nos va a dar todo lo que necesitamos, nos va a sorprender. Pero tenemos que levantarnos, tenemos que reedificar la casa de Dios, tenemos que tomar el valor de enfrentarnos a los gigantes. Como dijo Caleb: dame este monte y con mis fuerzas lo voy a tomar. Y tenía 80 años y era una tierra de gigantes, una tierra difícil, una tierra complicada, pero la bendición de Dios estuvo con él y en su mano derrotó a gigantes y en su nombre tomó la tierra que Dios le prometió que le iba a dar. Y Dios nos prometió un avivamiento, Dios nos prometió el mover, Dios nos prometió que veríamos las maravillas. Pero tenemos que levantarnos. ¿Cómo vamos a ver las maravillas si no oramos por los enfermos? Si no oramos por los necesitados, si no oramos por los cautivos, si no nos atrevemos a orar para que Dios multiplique el pan porque pensamos que no puede hacerlo. ¿Cómo nos vamos a pretender que Dios se va a manifestar si no tenemos la fe suficiente para pensar que Él nos va a proveer, que Él nos va a guardar, que Él nos va a mantener? Y por eso nos manda a decir: levántate y anda. Levántate sin miedo, que yo estoy contigo, te dice el Señor. A donde quiera que vayas, yo iré. A donde quiera que estés, ahí estaré. Cuando
Y tenemos que hacerlo con la fe. Con la fe para decirle a los que están en la calle necesitados: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y que ellos puedan sentir la presencia de Dios en ti, la presencia de Dios en mí. Tenemos que levantarnos por más de Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has hablado.